USPS, United States Postal Service, el servicio postal de Estados Unidos. Empiezo con esa cabecera porque es importante, antes de seguir con este vídeo, recalcar que la agencia postal estadounidense, aunque independiente, es un servicio. Demonios, hasta viene en la Constitución estadounidense. Incluso el maldito Kevin Costner protagonizó el mayor ejercicio de propaganda sobre el servicio de correos con esa pedazo de mierda llamada The Postman, o mensajero del futuro. No confundir con la igualmente fracasada, pero cojonuda nevertheless, Waterworld. Bien, pues Donald Trump y los republicanos llevan meses atacando las dificultades financieras por las que pasa USPS, razón por la cual el nuevo director general de la agencia empezó a imponer el pasado mayo recortes para reducir ineficiencias que en estas últimas semanas han hecho saltar las alarmas en todo el país. ¿Por qué? Bueno, no sé si lo recordáis, pero hay una pandemia en marcha y la gente como que quiere votar por correo. ¿Y quién se encarga de enviar papeletas a los votantes y luego recoger esas mismas papeletas para que puedan acabar en las urnas? Yes. Kevin Costner, digo USPS. Ese Kevin Costner está quitando buzones a lo largo de todo el país, que lo he visto en Twitter. Emilio Demócrata, me parece que aparte de alterado, te estás comiendo bastantes tweets falsos, así que déjame un poco de espacio para que te explique lo que está pasando. Estos demócratas siempre con sus teorías de la conspiración y tildándonos de fascistas. Bueno, Emilio republicano, tampoco os salváis vosotros en lo que se refiere a la supresión de voto, ¿eh? No vayas tú de angelito ahora. ¿Ya estás inventando? Pues de eso voy a hablar hoy. ¿De qué demonios está pasando con USPS? ¿Qué de cierto hay en eso de que Trump y los republicanos están manipulando las elecciones? ¿Y por qué en realidad no hay que fijarse en buzones desaparecidos tanto como en los tribunales? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Como decía antes, el pasado mayo la Junta de Gobernadores de USPS eligió a un nuevo director general, Louis DeJoy. Por cierto, el título de director general de USPS en inglés es Postmaster General, lo cual parece sacado de uno de esos juegos para móviles de hacer imperios enormes en los que, curiosamente, solo consigues construir una ciudad medio decente gastándote 400 clavos. Pues bien, volviendo a Kevin Costner. Louis DeJoy es habitual donante del Partido Republicano. Ha dado millones de dólares al Partido Conservador, incluyendo a Trump. Y de hecho, la Junta de Gobernadores que le eligió está casi enteramente formada por miembros designados por el actual presidente. DeJoy tiene experiencia en logística, así que lejos de los donativos, tiene sentido que eligieran a alguien como él para liderar USPS en un momento en el que la agencia pasa por serios problemas financieros. Una agencia pública tiene que ser eficiente y no dar pérdidas millonarias como USPS en la última década. Una última década, por cierto, en la que USPS también ha enfrentado un ascenso imparable de las comunicaciones electrónicas y que como agencia federal tienen limitaciones a la hora de paliar esas pérdidas con subidas de precios. Hombre, solo faltaba que subieran los precios. El único problema, chiquitito, es que DeJoy ha decidido empezar a hacer recortes justo ahora, en los prolegómenos de las que, según los medios y los políticos, son las elecciones presidenciales más importantes de la historia. Vale, siempre dice lo mismo, aunque es verdad que este año sí se sienten especialmente relevantes. No solo eso, también unas elecciones en las que votar por correo se hace imprescindible para personas con alto riesgo de morir si contraen el coronavirus. ¿Y para todos los demás? ¿Qué coño? Tampoco es como si la pandemia estuviera precisamente controlada ahora mismo en Estados Unidos y con la temporada de gripe a la vuelta de la esquina. Siempre alborotando al personal, que tampoco está muriendo tanta gente como en marzo. Es lo que hay. Es lo que hay. Efectivamente. Los expertos prevén que de cara a noviembre más de 80 millones de personas ejerzan su derecho a voto por correo, un récord que doblaría la cifra anterior de 2016. Y como cada estado tiene una regulación diferente del voto por correo, especialmente en lo que tiene que ver con las fechas límite para pedir ese voto o para enviar la papeleta con el voto ya realizado, una preocupación tiene que ver con los potenciales retrasos en el correo y que una carta con un voto que antes tardaba 3 días en llegar a su destino, tarde ahora 5 y deje a miles de personas sin que su voto cuente. Porque tampoco es como que luego puedes ir a votar de forma presencial si ya has pedido tu voto por correo. Así que es entendible que los demócratas, ahora favoritos en todas las encuestas, se alarmen por la posibilidad de que vaya a haber retrasos en el correo que podrían dejar miles, quizá millones de votos sin contar. Además, lo de los retrasos es una realidad que se ha producido en multitud de estados diferentes, afectando también a envíos de medicinas o de cheques con dinero. Medicinas y dinero tan necesarios ahora para ciudadanos con dificultades para salir de casa o sin trabajo con el que poner un plato encima de la mesa. Incluso congresistas y senadores republicanos de estados muy rurales donde el correo es vital, como Maine o Montana,
se han quejado al respecto de los retrasos en los últimos días. Claro que las quejas también han posibilitado que en redes sociales se compartan más de la cuenta imágenes que presentan el más mínimo indicio de sospecha sobre lo que realmente está pasando en USPS. Eso. Los buzones desaparecidos. Lo de los tweets con imágenes de buzones que se están moviendo de un lado a otro, que se acumulan en un vertedero o que están bloqueados con candados, o son falsos o están faltos de contexto. Una foto de buzones sin rendijas donde meter las cartas era en realidad una foto de esos mismos buzones por la parte opuesta donde están las rendijas. Y la imagen de los buzones acumulados en lo que parece ser un vertedero era en realidad una empresa de Wisconsin que se dedica a arreglar buzones. Lo que yo te decía, los demócratas están desatados y se inventarían cualquier cosa para hacer que Trump parezca un dictador. El otro foco ha estado centrado en medidas que DeJoy ha aprobado en los últimos meses para reducir costes dentro de USPS. Ha limitado las horas extra, ha prohibido que los mensajeros hagan más trayectos de lo previsto si hay retrasos en la distribución y se ha deshecho de cientos de máquinas de clasificación de correo. Lo que ha dejado vídeos como este en el que una periodista se ha hecho eco de una de esas máquinas desmanteladas. ¿Esto es un escándalo? Efectivamente, y teniendo en cuenta que es el propio Trump el que ha dicho esto. They want $25 billion for the post office. Now they need that money in order to have the post office work so it can take all of these millions and millions of ballots. Now in the meantime, they aren't getting there. By the way, those are just 2 items. But if they don't get those 2 items, that means you can't have universal mail-in voting. Pues a mí como votante también me daría miedo ver indicios de que se está intentando reducir la capacidad de USPS para lidiar con el voto por correo. Sobre todo viendo que la propia agencia ha pedido a los estados que sean previsores a la hora de enviar papeletas porque les da miedo que luego haya retrasos y se arme la del cosmos. Pero cabe señalar también que la propia USPS y excomisarios encargados de su supervisión han dejado claro estos días que la agencia está más que preparada para gestionar un aumento tan significativo del voto por correo. Y por otro lado, DeJoy cedió a las presiones de los últimos días y va a posponer los recortes hasta después de las elecciones. Aunque hay cosas como lo de las máquinas de clasificación de correo que parece que ya no tienen vuelta atrás. Pero eso no significa ni mucho menos que los demócratas estén faltos de razón en algunas de las críticas que hacen a los republicanos en lo que respecta a la supresión de voto. Sí, hay políticos y votantes demócratas que se suben con demasiada rapidez al barco del "los republicanos son unos fascistas que quieren impedirte votar", y probablemente estén usando ese alarmismo como arma para que la gente se esfuerce más en votar y en hacerlo cuanto antes. Tampoco seamos naifs. Pero como digo, eso no significa que los republicanos estén exentos de culpa. Lejos de que USPS ha cedido a las presiones y que Trump parece ahora estar de acuerdo con darle dinero a la agencia para afrontar las elecciones, los republicanos tienen un serio historial reciente de supresión de voto. En el estado de Nevada, donde el gobernador ha hecho efectiva una ley que establece el voto por correo universal, es decir, todos los votantes registrados reciben una papeleta de voto en su casa, así que no hace falta que lo pidan previamente. Algo que, por cierto, ya hacen en estados como Utah, Colorado, Oregon y Washington. La campaña de Trump ha denunciado al estado porque no está de acuerdo, por ejemplo, con una provisión de la ley que permite que se cuenten votos que lleguen hasta 3 días después de las elecciones. Y esto tiene un solo propósito, no nos engañemos. Nevada es un potencial estado bisagra y Trump y los suyos no quieren que se puedan contar votos por correo que lleguen tarde porque son los demócratas los más inclinados a ejercer ese tipo de voto. Es algo que se ve en encuestas como esta de Emerson, donde los republicanos son más dados a votar presencial que los demócratas, o en esta otra de NBC News con The Wall Street Journal, donde los votantes de Biden prefieren mucho más el voto por correo que los de Trump. No me extraña, Trump lleva dando la tabarra meses con que el voto por correo produce fraude a gran escala. Correcto, una acusación basada en evidencia anecdótica, porque no hay pruebas de que se haya producido nunca fraude a gran escala en el voto por correo. Sí, claro, y por eso hay muertos y perros que votan. No, Emilio Republicano, por mucho que se repita una mentira, no la hace cierta. Si conoces esos ejemplos es porque son errores que se detectaron a tiempo. Votar por correo es seguro, y decir algo como lo que dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Sending ballots out just based on a voter roll registration. Anytime you move, you'll change your driver's license, but you don't call up and say, "Hey, by the way, I'm re-registered." Voter fraud, though. But there's no evidence of widespread voter fraud. There's no evidence that there's not either. That's the definition of fraud, Jake. When we look at that, what we have seen are a number of mail. No hay pruebas de que no hay fraude. Eso es una falacia a la ignorancia.
basta. Litigios como el de Nevada se pueden ver en hasta 17 estados diferentes donde los republicanos están denunciando medidas para que sea más fácil votar por correo durante la pandemia. Y eso incluye exigir que todos los votos tienen que recibirse el día de las elecciones o antes, con lo que no hay lugar para retrasos en el voto por correo. Me parece bien. Que los votantes tengan que incluir firmas de testigos o presentar carnés de identidad con fotografía para poder votar. Sí. Todo correcto. Joder, claro que te conviene esa, porque ¿quiénes son los que más habitualmente no tienen carnet de identidad con foto? Las minorías. ¿Y a quiénes votan las minorías generalmente? A los demócratas. Si os conozco. O impedir que haya personas o grupos que recojan el voto por correo de algunos votantes que no pueden hacerlo por sí mismos. Claro que sí, vamos a recoger los votos de todos esos ancianos que no pueden pensar por sí mismos y los llevamos a las urnas. Sin olvidar que en estados como Florida, los republicanos quieren impedir que los exconvictos ejerzan su derecho a voto, pese a que es algo que más del 65% de los ciudadanos del estado votó a favor para que así pudieran en 2018. Pero lo más problemático de todo de cara a noviembre, sin duda, es la retórica de Trump, que día tras día sigue dañando la credibilidad del sistema electoral. Y no es ya un problema del voto por correo, sino del recuento de votos y de lo que eso puede significar para el día de las elecciones. ¿Admitirá Trump la derrota si en vez del mismo 3 de noviembre no se sabe que ha perdido hasta un par de días después, cuando ya se han contado suficientes votos? ¿Denunciará a los demócratas por pucherazo? A muchos demócratas se les puede culpar de promover teorías de la conspiración como el Russiagate o el misterio de los buzones, pero no hay nadie más conspiranoico en las instituciones estadounidenses que su actual presidente. Y eso tiene sus consecuencias. Eso ha sido todo por esta semana en Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.